mi nombre es Mariana Rojas Sendales. Hoy vamos a entrevistar al señor Juan Eduardo Rojas Torres. Bueno, ¿estás listo? Vamos a Estoy comenzar. listo, Mariana. Primera pregunta. ¿Alguna vez te ha aparecido algún espíritu o conoces a alguien que se haya aparecido en alguna leyenda? Bueno, a mí nunca se me ha parecido ningún espíritu, Mariana, pero sí conozco mucha gente que siempre aseguran que se le han aparecido espíritus y personajes de las leyendas y de los mitos. Por ejemplo, mis abuelos, ellos decían que se les había aparecido personajes como la Llorona y como el Muán y que ellos los habían visto y ellos aseguraban que los habían visto. Como éramos pequeños, pues nosotros les creíamos. Ok. Segunda pregunta. ¿Cuáles mitos o leyendas leías cuando eras niño? Los mitos y leyendas que siempre leímos y no tanto leíamos sino escuchábamos de nuestros abuelos y de nuestros papás eran los mitos de la parte del Tolima, que son la del Muán, la Llorona, la Patasola, el Sombrerón. Son una serie de mitos y leyendas que existen en esa zona del Tolima y que cuando éramos niños nos contaban mucho. Ok. Tercera pregunta. ¿Qué te gustaba más, el mito o la leyenda? ¿Y por qué? Yo creo que los mitos, porque los mitos, las leyendas son historias que pareciera que sí sucedieron alguna vez y se van volviendo leyenda con el tiempo, pero los mitos son cosas muy fantásticas, personajes que andaban sin cabeza o personajes que deambulaban llorando, entonces esos eran como más impactantes para uno de niño. Ok. 4. ¿Qué clase de libros te gusta leer? Los libros que me gusta leer mucho las novelas, me gusta leer mucho los libros de García Márquez, me gusta leer mucho los libros sobre actualidades, sobre temas políticos. Ese tipo de libros me gusta leerlos. Ok. 5. ¿Cuál leyenda te gustaba leer? Bueno, no es que las leyéramos, cuando éramos niños no era tan fácil leer esas leyendas. Cuando nosotros no éramos niños, esas leyendas no estaban en los escritos, eran transmitidas era en las reuniones, en las noches, cuando estábamos con los abuelos, con los padres, con los tíos, salían esas leyendas en historias, pero más que leerlas, las escuchábamos de los mayores. Ok. 6. ¿Quién te leía fábulas? Mi papá y mi mamá nos leían cuando éramos pequeños fábulas, ellos sí nos leían cuentos, porque ya existían los cuentos, ya era más fácil conseguir cuentos y papá y mamá los leían, a diferencia de los abuelos que nos los contaban, papá y mamá sí nos los leían. Ok. Siguiente pregunta. ¿Los niños deben aprender más de los mitos, fábulas y leyendas en el futuro? Sí, yo pienso que eso es una tradición muy bonita que se ha ido perdiendo. O sea, los niños ya no escuchan esas fábulas y no solo porque los niños no las quieran escuchar o no las quieran leer, sino porque los padres no se las leen y no se las cuentan. Entonces hace falta esos momentos de familia, esos momentos de calor en la que los padres se sentaban, los abuelos, y les contaban las fábulas y los niños se interesaban y además se sorprendían. Ya los niños no se sorprenden, ya los niños no creen en esas cosas, la televisión, el internet está primero que eso, pero pienso que sí debería los niños volver a entender, esa es una tradición oral que no debería perderse nunca. Siguiente pregunta. ¿Por qué es importante aprender sobre los mitos, las fábulas y las leyendas? Porque nos dan una identidad cultural. Yo te decía ahora rato que los mitos y leyendas que nosotros específicamente escuchábamos eran de una región muy específica del Tolima. Ahí en la costa, por ejemplo, hay mitos y leyendas sobre como el hombre caimán, que son leyendas propias de su idiosincrasia, de su cultura. Entonces yo pienso que es muy importante que los mitos y las leyendas no se olviden porque son parte de nuestra cultura, son parte de los recuerdos, son parte del patrimonio cultural que nosotros tenemos y no debería perderse. Siguiente pregunta. ¿Qué fábula te gustaba leer? ¿Te gustaba cuando eras niño y qué enseñanza te dejaba? Bueno, las fábulas que eran fábulas, por ejemplo, sobre la liebre y la tortuga,
las fábulas que nosotros escuchábamos sobre los animales y que nos leían. Por ejemplo, la fábula que más me gustaba era la liebre y la tortuga, porque le enseñaba a uno que no era necesario hacer las cosas muy rápido y muy de afán, sino hacerlas bien y con perseverancia. Esa fábula siempre me gustó mucho y fue la que más enseñanzas me dejó, porque yo aprendí que no es necesario el que más corra, mejor le va, sino el que mejor lo haga. Eso es muy cierto. Siguiente pregunta y última. ¿Qué crees que los mitos, las fábulas y las leyendas pueden ser importantes para promover la lectura de los niños? Definitivamente sí, Mariana. ¿Por qué? Porque los mitos, las fábulas y las leyendas son muy entretenidas, atrapan la atención de quien los está escuchando o quien las está leyendo. Definitivamente los niños no leen porque se aburren mucho con los temas que están leyendo. Si les ponen a leer libros que no son apropiados para su edad o que no son entretenidos, entonces finalmente terminan aborreciendo la lectura. Yo estoy convencido que si hicieran más libros sobre mitos, fábulas y leyendas, con unas buenas ilustraciones, estimularían la imaginación de los niños y definitivamente los motivaría a leer mucho más y más pronto de lo que actualmente pasa. Bueno, señor Juan Eduardo Rojas, gracias por contestar todas mis preguntas. Gracias a ti, María. Ojalá que nos veamos muy pronto. Ojalá que sí.